Muy buenos días, jóvenes del primer año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca, profesor de Historia y Ciencias Sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar analizando la conformación y el proceso de formación de nuestro Estado-Nación. Recuerde que este contenido ustedes deben siempre anotarlo en su cuaderno y si hay algún tipo de duda, ponerlo en la clase de Zoom. Y también, si ustedes gustan, poder mandar algún mensaje, o un correo electrónico por si tienen alguna duda en particular. ¿Ya? Título de hoy entonces es la conformación del Estado-Nación en Chile. ¿Cuál será el objetivo de la clase? Es comprender el proceso por el cual se forma nuestro Estado-Nación. Si ustedes se acordarán, este proceso ya comenzó con la emancipación nacional, pero este proceso de emancipación solamente es el inicio. Vimos efectivamente que Chile logró su independencia luego de una larga lucha que va a durar cerca de unos 10 años. Y este proceso comenzó con la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno y se va a consolidar con el desarrollo del gobierno de Bernardo Higgins. Pero este tuvo que abdicar a su título de director supremo, dejando, ¿verdad?, a la deriva mucho de la forma por el cual se va a formar nuestro país, ¿ya? Que necesito que ustedes comprendan que además es un proceso de creación de un Estado-nación, ¿ya? Elementos que habíamos ya comenzado a analizar en casi todo este año. ¿Ya, chiquillos? Antes de comenzar en profundidad a ver este proceso, hay que hablar al respecto de algunos temas que efectivamente durante todo este año vamos a tener que analizar de una u otra manera. ¿Ya? La pregunta que todos deben plantearse y que los chilenos se plantearon cuando efectivamente tuvo que aplicar O'Higgins es, ¿cómo debe organizarse políticamente nuestro país? ¿Ya? Obviamente la organización de la República durante el siglo XIX es algo que eh, constantemente se va a tratar de dar una respuesta, ¿ya? Y esto va a comenzar ya a plantearse de una manera bien profunda a los años que le siguieron al periodo de la emancipación de nuestro país, en donde van a existir numerosos desafíos que nuestras autoridades de esa época van a tener que enfrentar constantemente. No es fácil, ¿ya? Efectivamente, a lo mejor nosotros en nuestra idiosincrasia no necesitamos que nos digan qué hacer, ¿ya? Y eso vio reflejado en el proceso por el cual la mayoría del pueblo chileno tuvo que mencionarles de una manera bien enérgica a O'Higgins que tenía que retirarse del poder, ¿ya? Él en su manera loable lo hizo, dijo, yo renuncio, yo abdico, y en ese mismo momento ellos mismos se preguntaron, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Ya? Las autoridades tuvieron que enfrentarse a varios desafíos que le vamos a resumir en esta clase. ¿Ya? El primer desafío tiene que ver principalmente con conciliar las distintas visiones políticas. Obviamente, en la formación y consolidación de la República de Chile, va a ser un proceso largo, ¿ya? No es fácil realizar esto. No es que gracias a la independencia todos los problemas se solucionaron inmediatamente. No, es un proceso de larga duración, en la que van a confluir variados esfuerzos y visiones, ¿ya? Y una de ellas, obviamente, impulsado por las ideas ilustradas, que efectivamente van a ser importantes en el proceso del aprendizaje político que está realizando nuestro país en el siglo XIX, ¿ya? Dado que cada gobernante y grupo político intentaba dar su sello propio a la naciente república, fue esencial llegar a un consenso sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organizará el país. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo poder llevar al consenso ideas que a lo mejor en el fondo son distintas y en la forma es una? ¿Ya? Todos quieren una república, todos quieren implementar un sistema no monárquico, pero ¿lo podrá lograr nuestro país? ¿Lo podrá lograr pacíficamente? Este es un proceso que efectivamente es largo y vamos a responder en el transcurso de este año académico. ¿Ya? La segunda forma en que obviamente Chile va a tener que lidiar, ¿verdad? Nuestras autoridades tendrán que lidiar, tiene que ver
principalmente en cómo conseguir una situación económica estable, ¿ya? Los costos humanos y económicos de las guerras por la independencia van a obviamente repercutir en la economía nacional. No es fácil levantar un país en donde efectivamente se sale de un proteccionismo hispano del reino español, en donde los juegos económicos estaban claramente definidos, y salirse y entrar a una competencia con otras naciones para poder obtener una tajada del mercado que existía en esa época. No, no es fácil. Y eso va a costar, ¿ya? Además, las naciones recién emancipadas aún no estaban preparadas para entrar al mercado mundial, ¿ya? Eran unos bebés económicos. Y obviamente los grandes consorcios, las grandes empresas, las grandes naciones, tanto en Europa como en América del Norte, veían con buenos ojos a estas nuevas naciones que podían ser un socio comercial fácil de obtener, ¿ya? Y obviamente la economía chilena tuvo que adaptarse a la nueva situación que exigía la organización política de nuestro país. Por lo tanto, y frente a esto, se va a potencializar la importancia del puerto de Valparaíso para el comercio y la extracción de minerales y productos agrícolas, ¿ya? Se tuvo que elegir. Y durante el proceso que vamos a ver de la creación de este Estado-Nación, ustedes se darán cuenta que Chile optó por algo que tenía a mano, que eran las actividades primarias, es decir, las actividades vinculadas a la extracción de materias primas, sea trigo en un momento determinado del siglo XIX, sea salitre a finales del siglo XIX, y ya posterior al siglo, en el siglo XX, el siglo pasado, la extracción principal del cobre. Es decir, a partir de este desarrollo económico primario, Chile se va a potencializar hacia esa área de la economía. ¿Ya? Un tercer problema es efectivamente conformar una identidad propia. La sociedad del siglo XIX tuvo que adecuarse a convivir con la idea de república. Yo he tratado de mencionarle constantemente que durante el proceso de emancipación no todo el mundo estaba de acuerdo con independizarse de España. Muchas de las grandes familias que mantenían el control de nuestro país siempre estaban muy acomodados al sistema monárquico español. Y de la noche a la mañana, ¿verdad? Durante casi 13 años, esto cambió constantemente. Y obviamente a convivir con la idea de una república. Imagínense ustedes un campesino, imagínense ustedes un peón dentro de una hacienda. La idea de independencia nunca le va a llegar totalmente, ¿ya? Inclusive no le va a importar. ¿Por qué? Porque este cambio no va a ser inmediato. Se mantuvieron algunas características del mundo colonial, como el sistema de inclinaje, el predominio de la hacienda, la influencia de la iglesia en la vida cotidiana, entre otras cosas, ¿ya? Los campesinos nunca se dieron cuenta que hubo una independencia. Ellos nunca manifestaron esta idea, porque para ellos el mundo de la hacienda, el mundo del campo, era su planeta, ¿verdad? Eso era su forma de vida. Y el resto se lo dejaban a lo mejor al patrón, se lo dejaba al hacendado, para que efectivamente pudiesen cambiar. Y esta idea, apenas en el siglo XX, comenzó a desarrollarse con su máxima potencialidad, ¿ya? Y esto es un desafío porque hay que crear una identidad. Para crear un país, para crear una nación, hay que crear una identidad nacional. Y esta se logra a través de la educación, se logra a través de la historia, se logra a través del lenguaje, ¿ya? Y esto no va a llegar al resto de la población solamente años después, casi 100 años después, ¿ya? Y es un desafío muy importante para la conformación del Estado-Nación. Y obviamente defender el territorio nacional es primordial para que una nación que esté naciendo pueda defenderse de cualquier ataque externo que pueda existir, cualquier problema externo que pueda ocurrir, ¿ya? Y ese es un desafío importante a nuestras autoridades durante el siglo XIX. El logro de la independencia no fue el fin de las guerras para Chile, para nada.
Ya durante el siglo XIX van a haber más de 2 o 3 guerras externas que va a tener que realizar nuestro país para poder defenderse de ataques de otras naciones, ¿ya? Y durante sus primeras décadas de existencia, la República Nacional tuvo que consolidar su posición en la región y defender su territorio, tanto de forma externa como también de forma interna. Y no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que el Estado chileno llevó a cabo una serie de procesos para la configuración y consolidación definitiva de nuestro territorio nacional, ¿ya? Esto se va a ver reflejado en cómo va a cambiar el territorio de Chile durante todo su proceso histórico, consolidándolo como el país que somos ahora. ¿Quieren ver cómo era cuando Chile comienza su proceso de creación de su Estado-nación? Acá tenemos una imagen bien clara en donde tenemos efectivamente dos formas de ver a Chile. Tenemos a un Chile efectivamente en 1856, en donde la frontera norte y la río Loa y gran parte del territorio patagónico actual Argentina era el territorio nacional, ¿ya? Teníamos entonces dos fronteras, tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico. Ya a partir, ¿verdad?, de 1881 y ya de forma consolidada a partir de 1925, se va a dar como resultado nuestra actual configuración territorial. ¿Mm? Esos cuatro desafíos efectivamente van a ser los causantes de cómo enfrentar la conformación de nuestro actual país, la conformación del Estado Nacional en Chile. Ya jóvenes, que obviamente en los principios va a ser muy complicado y que veremos a partir de la próxima clase. Esperando a que estén todos bien en sus casas, resguardándose del coronavirus que azota nuestro mundo. Se despide acá el profesor Alexis Salamanca, esperando a que estén todos bien en sus casas. Y recuerden, cualquier duda o comentario, por favor, mande un texto, un email, un WhatsApp, y yo lo pondré a responder oportunamente. ¿Ya? Le pido y esperando a que estén todos bien en sus casas. Hasta la próxima ocasión.